Bueno, Osvaldo, si quiere podemos comenzar. Ya tenemos la mayoría de las personas conectadas. Podemos compartir Bueno, de ¿cómo nuevo no? entonces su pantalla. ¿Está la pantalla compartida? No. No, tiene que compartirla de nuevo porque yo estuve compartiendo un videito. Perfecto. A ver, ahora. Ahí vamos. Ahí está, perfecto. Bueno. Bueno, listo. Entonces, gracias, Mónica, por la presentación y vamos a arrancar. Muy Siendo bien. las 9 horas, 2 minutos, arrancamos. Buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes a la distancia, en esta época complicada que nos toca transitar, pero complicada y con muchísimo trabajo porque todo sigue su curso con muchas novedades y con los vencimientos habituales, así que un poco la idea de esta charla es hacer un mini repaso de algunas de las novedades impositivas y de las prórrogas que tenemos y ver más en detalle el tema del vencimiento de la declaración jurada de ganancias, personas humanas y bienes personales, que como sabemos se ha prorrogado, pero tampoco falta demasiado, ¿no? Ya estamos todos trabajando en eso. Así que vamos a arrancar con las novedades impositivas. Tenemos alrededor de 1 hora para desarrollar esta charla. Vamos a ver si podemos reservar los últimos minutos para contestar algunas preguntas, ¿sí? Así que arrancamos con este alivio, ¿no? Este alivio en cuanto a la prórroga del vencimiento en materia de ganancias y bienes personales, que además se veía venir, ¿no? Porque ni siquiera tenemos los elementos, vamos a ver si finalmente contamos con los aplicativos y con todos los datos como para poder confeccionar estas declaraciones juradas con una prórroga que, bueno, la dispuso la resolución 4721 y el vencimiento que arrancaba ya a partir del 11 de este mes, del 11 de junio, pasa a fines del mes de julio, según la terminación de la quit, ¿no? La fecha de presentación y fecha de pago. Se arranca el 24 de julio la presentación de declaraciones juradas, 24, 27 y 28, y la fecha de pago es el día hábil inmediato siguiente, o sea, el 27, 28 y 29 de julio. O sea que estamos a un mes y 20 y pico de días de los vencimientos. Parece mucho, pero la verdad es que estamos complicados, porque es una época muy, muy difícil para todos y para nosotros en materia del trabajo también, porque la mayoría no nos podemos, depende, ¿no?, del lugar donde estén, pero en Cava, en Gran Buenos Aires y en muchas ciudades no nos podemos trasladar a nuestros estudios, así que tenemos que trabajar todo online y bueno, no es siempre fácil con determinados clientes, así que estamos viendo, ¿no? Y haciendo lo que se puede. ¿Mm? Así Osvaldo, que tenemos, sí, perdón, lo interrumpo un segundito porque se ve un poquito cortada la pantalla. Hoy cuando probamos se veía perfecto, pero ahora quedó un poco cortada. Si quiere dejar de compartir y hacemos una pruebita de volver a compartir para que se vea mejor. la pantalla esta que yo estoy mostrando no se ve. Se ve cortada, se ve cortado el título y un poquito abajo. A ver, entonces yo tendría que compartir de nuevo. Podríamos, claro, probar de dejar de compartir y compartir de nuevo, porque recién se veía perfecto cuando iniciamos. A ver, yo ahí, stop. Y ahora de nuevo. Muy bien. Share screen. Es el problema de la tecnología. Ahí cómo vamos. No, se ve cortada. Qué raro. Porque hoy cuando probamos se veía perfecto. A ver, stop share. Si usted le pone pantalla, hoy lo tenía en pantalla completa. Sí. Eh,
Veamos. ¿Cómo es? No se ve nada, se ve Claro, hay que poco, dejar, pero por nada. ahí, si quiere póngalo el power sin agrandar la pantalla, sin ponerlo en completa, a ver cómo se ve. A ver ahí. ¿Está Bien, compartida? ahí Sí. está compartida y ahora si lo ponemos como para ver la filmina, Ahí está chiquito, digamos, ahí está ¿no? chiquito, exacto. Y ahí está grande. Y ahora se ve perfecto. Ahí está perfecto. Lo Pero esta logramos, Osvaldo, muy bien. tecnología, Bueno, yo claro. en la presentación por ahí no terminé de decirles que, como comentaba recién usted, para el final vamos a dejar unos minutitos para hacer algunas consultas que pueden ir dejando ya en el chat o en el chat de la charla, y en todo caso, si hay una pregunta más larga o que surge después de esta charla, nos envían un mail a info@mutualdan y nosotros se lo vamos a estar poniendo en contacto con Osvaldo. Ahora sí, lo dejo retomar entonces. Bueno, esperemos tener suerte Ahora se ahora. ve perfecto. Bueno. Entonces tenemos acá los nuevos vencimientos que, como decíamos, pasan a fines de julio prácticamente. Tanto la declaración jurada como el pago, estamos hablando de ganancias personas humanas y bienes personales. Lo mismo en cuanto al impuesto cedular, después vamos a ver qué es lo que quedó, hay alguna discusión con respecto a este tema de impuesto cedular, algo habrán visto con el amigo colega Oscar Fernández, ¿no? Sobre esta temática del impuesto cedular, que sí, que no, qué es lo que pasa con los plazos fijos, pero bueno, también tenemos vencimientos prácticamente similares con impuesto cedular, que continúa para venta de inmuebles, para cesiones de derechos, para el resultado de la venta de acciones por parte de no habitualistas, o sea que tenemos parte y parte con respecto a este impuesto cedular. Y el vencimiento los últimos días también del mes de julio. En materia de la declaración jurada informativa que tienen que presentar aquellos que trabajan en relación de dependencia, en la medida que hayan obtenido rentas durante el año 2019, grabadas, no grabadas y exentas superiores a 1.500.000 pesos, también se ha prorrogado el vencimiento de esta declaración jurada informativa hasta el 31 de julio. Una cuestión que no sabemos por qué, si se olvidaron o fue a propósito, con toda premeditación y alevosía, es este tema del vencimiento de acciones y participaciones, ¿sí? Responsable sustituto, ley 25.585, porque normalmente vence junto con la declaración jurada, ¿no? Las mismas fechas que bienes personales. Recuerden que son las sociedades las que tienen que actuar como responsables sustitutos por las acciones y participaciones de sus socios. Esto viene del año 2002, y bueno, no se prorrogó, con lo cual, si no hay alguna novedad en estos días, está venciendo entre el 11 y el 17 de junio. Cuidado que en muchas empresas la cifra es significativa porque tenemos que se calcula sobre el patrimonio neto, hoy patrimonio neto de balances todos ajustados contablemente por inflación, y la tasa cambió, la tasa fue modificada, que era el 0,25%, pasó a ser el 0,50%, así que cuidado porque puede ser en algunas empresas un monto significativo. Y encima, como vamos a comentar después, el fisco se resiste a que este impuesto pueda ser compensado con saldos a favor de libre disponibilidad del propio contribuyente. Así que vamos a hablar un poquito de este tema de responsable sustituto, pero tengamos en consideración que hasta ahora no hay postergación, así que está venciendo entre el 11 y el 17 de junio. Y con respecto a las pymes, un viejo tema que convenía o no convenía el IVA diferido, porque el famoso, esto tiene que ver con la ley de pymes, ¿sí? La ley 27264, que entre todos los beneficios, uno de ellos, que sigue estando, es el tema del mal llamado IVA trimestral. IVA trimestral, no, trimestral nada, o sea, un plazo de 60 días para pagar
la declaración jurada en el mes respectivo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿convenía o no convenía? Y parecía interesante, pero después si, por otro lado, le vedaban al pobre, como así fue, le vedaron al pobre contribuyente PYME la posibilidad de incluir esos montos diferidos en planes de facilidad de pago, uno decía, estoy peor, es peor el remedio que la enfermedad. Y a través de una resolución 4714, que en realidad tiene varias cuestiones, una de las que contempla es justamente que se puede incluir el IVA diferido en planes de facilidad de pago, antes no se podía, y además, bueno, pueden incluir en un nuevo plan, las pymes tienen la posibilidad de ingresar hasta 10 planes permanentes de facilidades. Hablando de pymes, hablando de uno lo tiene este tema, no digo perdido, pero claro, con toda la crisis y la pandemia, estamos viendo qué hace o cada uno qué hace con respecto a la famosa moratoria, la moratoria de pymes que fue establecida por la ley 27.541 y que en realidad tiene beneficios muy, pero muy importantes. Lo que pasa es que justo estamos en una época muy complicada para todos nuestros queridos clientes, entonces se ha prorrogado, que el vencimiento original, recuerdan, era el 30 de abril, se prorrogó al 30 de junio, ventajas, bueno, ustedes saben, el tema de condonación de intereses, de multas, el tema de una muy buena cantidad de cuotas según digamos, el tipo de deuda. Había beneficios también mejores en cuanto a el tema de pago a cuenta o el no pago a cuenta, el tema de la cantidad de cuotas, los intereses, etcétera, para aquellos que se presentaran en forma anticipada. Esos también se prorrogó, pero la prórroga ya venció y hasta ahora no hay ninguna novedad. Quiere decir que la ventaja de presentarse anticipadamente terminó el día 29 de mayo. Lo que sí tenemos es el vencimiento general, por ahora 30 de junio. Otra, entre todas las críticas que existen y que se han hecho a qué medidas debería tomar el gobierno nacional con respecto a la situación imperante, una de ellas es la extensión, porque recuerden que la moratoria de pymes alcanza deudas vencidas al 30 de noviembre del 2019, y resulta que, bueno, fíjense todo lo que ha ocurrido con posterioridad, no sabemos si saldrá alguna norma distinta o contemplarán de alguna otra forma, qué es lo que ha ocurrido y viene ocurriendo con deudas que vencen o que han vencido con posterioridad al 30 de noviembre. Pero la moratoria de pymes corta en ese momento, o sea, deudas vencidas al 30 de noviembre del 2019 y el plazo para el acogimiento se ha prorrogado hasta el 30 de junio. Todo esto que hablamos de las prórrogas es por ahora, ¿no? No sabemos si va a haber nuevas postergaciones. Cuidado que muchas de ellas, prácticamente todas, operan el 30 de junio, ¿Mm? También se prorroga hasta el 30 de junio el plazo para obtener el certificado MIPYME, o sea que esto era así también en el régimen original, hasta el último día del vencimiento del plazo de acogimiento de la moratoria, también está el plazo, y sigue estando, para obtener el certificado MIPYME, y también para subsanar obligaciones formales, o sea, qué hay que hacer, o si hay que presentar algo, algún formulario para librarse de multas formales, esto vence el 30 de junio. La primera cuota de la moratoria de pymes se unifica en todos los casos para el día 16 de julio del 2020. Prórrogas varias. Bueno, en materia de embargos se extiende hasta el 30 de junio, vieron, yo decía, todo está venciendo el 30 de junio, pero veremos si hay nuevas postergaciones. La suspensión de embargos y otras medidas cautelares, también para las pymes. En materia de datos biométricos, nosotros sabemos que la FIP no está trabajando de manera personal, entonces se suspende hasta también esa fecha la obligación de registrar dichos datos biométricos. Recuerden que hay una norma que se viene prorrogando y prorrogando, que es este tema de la emisión de notas de crédito y débito, que ya hace tiempo se ha dispuesto que solo van a poder emitir estas notas de débito y crédito aquellos que hayan también emitido el comprobante original. Solo aquellos que hayan emitido la factura original, digamos, van a poder emitir las notas de débito o crédito que puedan llegar a corresponder. Pero esto se viene prorrogando y ahora la nueva prórroga es hasta el 1 de julio del 2020.
de allí en adelante, bueno, solamente aquel que emita el comprobante original va a poder también emitir las notas de débito y crédito. Después hay otra extensión que tiene que ver con los empleadores, este es hasta el 3 de julio, es la liquidación anual que deben efectuar los empleadores por el régimen de retención de sus empleados, así que esta es la nueva fecha, 3 de julio, y digamos, lo que tendrán que retener, vieron que normalmente hay diferencias, entonces las diferencias a reintegrar o retener a los empleados van a tener que efectuarlas en el primer pago posterior a dicha fecha. ¿Sí? Los certificados PYME que vencieron, los que ya están vencidos, cuyos vencimientos operaban, no todos, los vencimientos que operaban el 30 de abril y 31 de mayo, se corre al 30 de junio. O sea, una prórroga en la vigencia de los certificados MIPYMES, que acá alcanza, por ejemplo, los cierres del 31 de diciembre, ¿no? O las empresas que cierran el 31 de diciembre. Y bueno, aquellas empresas que necesiten hacer algún trámite por alguna situación individual, bueno, lo podrán hacer en forma manual. O sea que este es toda una historia vinculada con prórrogas. Después tenemos un nuevo régimen, que es el régimen para planes caducos. Planes caducos. Es la resolución 4718. Y se pueden incluir planes caducos de obligaciones impositivas, aduaneras y previsionales, caducos a qué fecha, al 30 de abril del 2020. Y acá entran los excluidos en el monotributo, el tema de también planes de ganancias y bienes personales. Son 6 cuotas, la primera va a vencer el 16 de julio, y el vencimiento de este plan especial, que es un plan, les reitero, facilidades para planes caducos, hubiesen caducado al 30 de abril del 2020. El plazo del acogimiento vence el 30 de julio. La primera cuota, ¿qué dije? El 30 de junio, el 30 de junio. Y la primera cuota estaría venciendo, o está venciendo el 16 de julio. Pero el vencimiento es el 30 del 6. Bueno, y acá un régimen que se ha pedido hasta el cansancio que lo deroguen, que siguen hinchando con esta historia. ¿Se acuerdan de la vieja y querida 4120, la DGI, la 4120, esto de participaciones societarias? ¿Para qué? Si el fisco tiene esta información por otro lado, bueno, sigue el tema de la 4120, que luego fue la 3293 y que ahora, bueno, es modificada por la resolución 4.693. O sea que en realidad todo sigue igual para la mayoría de los mortales. La enorme mayoría de los mortales, todo sigue igual. Pero se extiende este régimen de información. Recuerden que es un régimen que está venciendo en la última semana del mes de julio. Lo que hay que informar son las participaciones societarias o accionarias y también los directivos. Hay un régimen que es el régimen estático, que es el régimen fotográfico, la foto al 31 de diciembre del año pasado, y hay un régimen dinámico que tiene que ver con las modificaciones que se van produciendo durante el ejercicio, y que hay 10 días hábiles para registrar, por ejemplo, si hay un cambio de directorio o hay un cambio en los accionistas, hay 10 días hábiles para registrar. O sea, el estático, que es la foto del 31 de diciembre del año pasado, y el dinámico, que es este régimen de registración. Entonces, ¿qué es lo que hace esta resolución? Extiende el régimen de información a personas que tengan participaciones en entidades del exterior. Personas que tengan participaciones en entidades del exterior o desempeñen cargos directivos, ejecutivos, en dichas entidades. Eso por un lado. O sea que van a tener que informar estas personas humanas o sucesiones indivisas con participaciones en entidades del exterior. Por otro lado, se instrumenta un nuevo registro de entidades pasivas del exterior para sujetos que obtengan más del 50% de sus ingresos anuales por parte de dichas entidades o posean más del 50% de capital. Segunda modificación, un régimen de registro de entidades pasivas. Y se amplía la información que deben suministrar los fondos comunes de inversión. Y vieron que ahora se habla mucho de los beneficiarios finales, tienen el deber de informar a los beneficiarios finales de estos fondos comunes de inversión. Las fechas de vencimiento habituales no cambian, pero se establece un vencimiento especial del 28 al 30 de octubre, porque estas nuevas normas, digamos, atacan o comprenden ejercicios anteriores, porque hay que informar las rentas pasivas
con respecto a los periodos 2016, 2017, 2018, entonces es por eso que se otorga un plazo especial para esto que se supone que está vencido, pero es nuevo, antes no había que informar absolutamente nada, entonces hay tiempo hasta el 28, del 28 al 30 de octubre. También hay cambios con respecto a precio de transferencia, una resolución que se venía demorando, la resolución 4717 introduce modificaciones, algunas son importantes. Antes teníamos el estudio de precio de transferencia, el formulario 2668, siempre vencía dentro del sexto mes posterior al cierre de ejercicio, pero ahora hay que presentar también un informe maestro, así lo llaman, un informe maestro hasta el 12º mes posterior al cierre de ejercicio. Y entonces, como esto es nuevo, este tema, y venía atrasada digamos, la presentación de declaraciones juradas porque no salía la resolución, se establece, digamos, un cronograma de cuándo tienen que presentar el formulario, el estudio de precio de transferencia y el informe maestro, según los cierres de ejercicio ya vencidos, ¿no? Entonces hay todo un cronograma, por ejemplo, ejercicios cerrados desde diciembre del 2018 a mayo del 2019, vence ahora, vence en junio del 2020, ejercicios entre junio del 2019 y noviembre, el mes de agosto, y así. Pero esto tiene que ver con precio de transferencia, no nos toca a todos, obviamente, pero cuidado porque aquel que tenía pendiente este tema, porque no había salido la resolución, finalmente la resolución apareció y tenemos fechas que en algunos casos son perentorias para efectuar las presentaciones. En materia de ARBA tenemos una prórroga para el tema de anticipos y planes de regularización, digamos, producidos en el mes de abril hasta el 10 de junio. Es como una suerte de prórroga de 2 meses, ¿no? Los vencimientos del mes de abril, bueno, ahora se pueden pagar hasta el día 10 de junio. Y las cuotas restantes se van a prorrogar también al segundo mes siguiente al vencimiento original de cada cuota. Es como que hay una prórroga de 2 meses en genérica. Y en materia de moratorias pymes, que sabemos que también hay una moratoria parecida, pero en algunos casos distinta, porque, por ejemplo, no comprende a los agentes de recaudación, en la moratoria de pymes se extenderá hasta el 31 de julio. Hasta el 31 de julio, recuerden que el vencimiento original operaba el 31 de mayo. Y esto también es para pymes, pero en el ámbito de ARBA. En materia de convenio multilateral, se prorrogó hasta el 30 de junio la presentación del CM05, pero cuidado porque esto no implica que los coeficientes unificados ya ya los tuvimos que aplicar, ¿no? Ya los tenemos que aplicar, y ahí es la norma genérica de que es en el cuarto anticipo, aunque vieron que había salido y salió, y existe una norma que obliga a aplicar los coeficientes unificados a partir del primer anticipo cuando se cuenten con los datos para helio, ¿no? Pero el famoso CM05 se prorroga hasta el 30 de junio, no así la utilización de los coeficientes unificados. Después tenemos una comunicación a 7018, que es una limitación este tiene que ver específicamente con el tema agropecuario, las empresas que mantengan un acopio de su producción por un valor superior al 5%, están obligando o intentando obligar es que los productores liquiden la cosecha, ¿no? Un tema de dólares, desesperadamente necesita dólares el Banco Central, y entonces dice que no van a poder acceder a las financiaciones para capital de trabajo a la tasa máxima del 24%, que es un beneficio muy interesante, aquellos que mantengan un acopio, esto es para trigo y o soja, por un valor superior al 5% de su capacidad de cosecha. Así que, bueno, y con respecto a este tema no sabemos cómo va a terminar el impuesto a la riqueza, porque está el proyecto, pero ahora parece que lo quieren ampliar. Primero decían que iba a ser solo para 12.000 ricos, ¿no? Los más ricos del país, y con patrimonios superiores a 3 millones de dólares, con tasas que se comentaban que iban a oscilar entre el 2 y el 3,5%, pero bueno, las últimas novedades o noticias son que quieren ampliarlo un poco más, así que veremos cómo termina. Seguro que se va a aprobar, pero veremos cuál será finalmente el alcance y si solo serán los ricos o tal vez los no tan ricos, ¿no? Cuidado a aquellos que tengan un departamento de 3 ambientes, porque a ver si
se consideran ricos, ¿no? No creo que tanto, pero parece que la idea es ampliarlo un poquito y que no van a ser solamente estos 12.000 contribuyentes, los más ricos del país. Y una versión que está ahí en danza es que se eliminaría el ajuste por inflación impositivo. Después de tanto lío que tratamos de aplicarlo, de aprenderlo, obviamente para cierre el 31 de diciembre de 2019 ya lo tuvimos que practicar. Vieron que lamentablemente no se prorrogó el vencimiento de ganancias, sociedades, cierre el 31 de diciembre, mejor dicho, hubo una primer prórroga, pero una prórroga mini prórroga, y esto terminó venciendo esta última semana del mes de mayo, o sea, fueron menos de 2 semanas de prórroga y no más. Y ya tuvimos que aplicar el ajuste por inflación impositivo para los cierres 31 de diciembre del 2019 por superar el 30% del IPC, siendo el segundo ejercicio involucrado. Bueno, veremos qué pasa si es que se decide eliminar o no el ajuste por inflación impositivo y a partir de qué momento, a partir de qué fecha, hacia adelante, veremos. Y entonces, la idea también de esta charla es hacer un rápido repaso del tema de impuesto a las ganancias de las personas humanas y bienes personales, y también de algunos de los cambios que hemos tenido con la 27430 y con la 27541. Así que ahora en un poquito más de media hora me queda difícil tarea de poder resumir algunos puntos. Yo voy a tratar de ir rápido en algunos, otros los voy a obviar, porque si no, no vamos a llegar. Ustedes saben que estamos hablando de personas humanas. Las personas humanas obtienen rentas o pueden obtener renta de cualquiera de las cuatro categorías. Primera categoría, renta del suelo, alquileres, arrendamientos. Segunda categoría, renta de capitales, intereses, dividendos. Tercera categoría, rentas empresariales. Por ejemplo, un pequeño productor agropecuario que tiene su propio emprendimiento, es una empresa unipersonal y obtiene rentas de la tercera categoría. Cuarta categoría, rentas del trabajo personal en forma independiente o en relación de dependencia. Esto sirve también para el tema de los principios de imputación de la renta al año fiscal. Recuerden que primera y tercera categoría van por lo devengado y segunda y cuarta van por lo percibido. En la primera categoría, acá no cambió mucho el tema de la ley de impuestos a las ganancias. Tenemos cuidado siempre el tema del valor locativo, esto sigue igual, el valor locativo de los inmuebles utilizados para recreo veraneo. Si un señor se fue de vacaciones a su propio departamento de Mar del Plata en enero del 2019, va a tener que declarar en esta declaración jurada, que va a vencer ahora dentro de un mes y medio, el valor locativo. ¿Por qué? Porque él utilizó su propio departamento como recreo veraneo. Recuerden que lo único que está exento es el valor locativo de la propia casa habitación, pero acá la está utilizando como recreo veraneo. Y también están grabadas si un inmueble se ha cedido gratuitamente a un valor no determinado. O sea, es una renta presunta. ¿Y cómo se va a declarar? Se va a declarar como una renta gravada. ¿Qué valores hay que considerar? Los valores de mercado de la zona donde está ubicado ese inmueble. Por ejemplo, este departamento en Mar del Plata, 25.000 pesos, estoy inventando, de valor locativo por la utilización durante enero del año 2019. Eso va a jugar en la justificación patrimonial en columna 1, porque no es cierto que ese dinero se haya cobrado, o sea, es una ganancia agravada, pero en la justificación patrimonial, que es un flujo de fondos, me juega en la columna 1. Bueno, después tenemos varias cuestiones vinculadas con si es el precio inferior a la zona de ubicación, el fisco lo podrá impugnar, el fisco siempre te puede impugnar, inclusive tenemos un fallo que justo habla sobre eso. En general, hablando más en general, las ganancias de primera categoría, ya dijimos, se imputan por lo devengado, ¿sí? La imputación por lo devengado. Y en el muy raro caso hoy que exista un cobro por anticipado, digamos un arrendamiento cobrado por anticipado, obviamente que hay que devengar hasta el 31 de diciembre, y lo que se cobró y en realidad se va a devengar en el ejercicio siguiente, en el año siguiente, no es una ganancia, sino que es una deuda. Hay problemas con los incobrables, hoy todavía más, en primera categoría, y más con la situación imperante, porque la norma dice, el reglamento, que solo se pueden considerar incobrables la primera categoría una vez terminado el juicio de ejecución y cobro de pesos, con lo cual está peor el de la primera categoría que el de tercera categoría, pues recuerden que en tercera categoría es inicio de acción judicial, suficiente índice de incobrabilidad. Esto es un tema que siempre se discutió, siempre quedó así. Bueno, no sé si alguien
querrá plantearlo a nivel tribunal fiscal, pero la cuestión es esa. La norma fríamente dice que tiene que finalizar el juicio de ejecución y cobro de pesos para considerar a un deudor incobrable en el mundo de la primera categoría. Bueno, si alguien está alquilando un departamento, una casa con bienes muebles, tiene que separar. Los bienes muebles están grabados por segunda categoría y van por el principio de lo percibido. Absolutamente no, porque forman parte de lo mismo, o sea, son accesorios del principal. Vieron que se alquilan muchas veces departamentos o casa con todo, con los muebles, con la cocina, con los electrodomésticos, con el dormitorio, el juego de living. Bueno, no hay que separar nada, es todo renta de la primera categoría por ser accesorios del principal. El arrendamiento en especie, que esto sí era común en materia agropecuaria, cuidado, ¿no? Porque parece todo muy lindo en impuesto a las ganancias, una persona humana está arrendando un inmueble, recibe granos, los vende y todo está en la primera categoría. Si lo sigue manteniendo el 31 de diciembre, el mayor valor también es una renta, porque va a valor de cotización, es una renta de primera categoría. Si los vende en cualquier momento, el resultado también es una renta de primera categoría, imputa por lo devengado. Pero ojo que esto es muy poco aconsejable porque tiene serias consecuencias. En primer lugar, la reventa de granos está grabada en el IVA sin ninguna duda. En segundo lugar, si alguien revende granos, está obligado a inscribirse en el RUCA y en el CISA. En el RUCA porque es un, digamos, arrendador comerciante y está participando en la cadena, digamos, agrocomercial. Recuerden que los únicos que no están obligados a inscribirse en el RUCA son los que sean exclusivamente productores agrícolas, ¿no? Entonces, la verdad, tendría que, además de inscribirse en el CISA, tendría que emitir la liquidación primaria de granos, porque es el que le está comprando, estaría comprando granos el dueño del campo, el arrendador, es revenderlo. Lo cual, la verdad que esto no conviene y siempre lo mejor en un sí, pactar el arrendamiento en el equivalente a tantos quintales. Y finalmente recuerden que si es un arrendamiento en especie no entra en la ley 13.246 porque en realidad para hacer arrendamiento dentro de esa normativa tiene que existir un pago cierto en dinero. Bueno, en materia de transmisión gratuita, que sigue siendo muy común, a pesar que en provincia de Buenos Aires tenemos el impuesto a transmisión gratuita de bienes, recuerden que quien tiene que declarar la renta siempre es el usufructuario. Es muy común que los padres cedan la nuda propiedad, se reserven el derecho de usufructo, entonces los alquileres o los arrendamientos obviamente los van a tener que declarar los padres, que son los usufructuarios. En materia de deducciones, esto es lo que ya sabemos. Recuerden que en inmuebles urbanos se puede deducir el 5% de los gastos de mantenimiento o los gastos reales a opción del contribuyente, pero la tiene que dar por años. Rurales, siempre gastos reales. Impuestos y tasas son deducibles, las multas no. En materia de amortizaciones de inmuebles, recuerden que si es un inmueble que se incorporó a partir del 1 de enero del 2018, las amortizaciones se actualizan por índice de precios al consumidor. Para todo inmueble, si fuese un bien mueble amortizable, lo mismo, que se hubiesen adquirido, se hubiesen incorporado a partir de la vigencia de la reforma, ya se actualizan. Recuerden también que las amortizaciones en materia de inmuebles, el inmueble de alta se toma en función al trimestre de alta, la amortización respectiva, los intereses hipotecarios son deducibles, las pérdidas extraordinarias que podemos tener también en materia agropecuaria, ¿no? Por fenómenos climáticos, son también absolutamente deducibles, y si alguien tiene un inmueble que no cobró nada durante todo el año, o que no obtuvo, para ser más precisos, no obtuvo ningún monto devengado en concepto de alquiler o arrendamiento, el fisco entiende que los gastos no serían deducibles. Este es un tema discutible, el dictamen 41 del 2004, imagínense hoy, alguien puede alquilar una oficina, no lo alquila en absoluto, está tratando de alquilarla, puede tratar de hacer alguna publicación o algo por internet y no alquila nada por la situación imperante. Bueno, el fisco no puede deducir el gasto. Eso parece bastante injusto, porque hay motivos en los cuales se trata de alquilar un inmueble, pero no se puede. En la segunda categoría tenemos las rentas vinculadas con intereses, dividendos. No vamos a hablar mucho de eso porque es más un tema de tercera categoría. Vieron que a partir de la reforma están grabados los dividendos,
para las personas humanas, por los ejercicios de utilidades que correspondan a ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Un régimen bastante complicado porque hay que ver cuál es el origen de esas utilidades para ver si los dividendos son renta no computable. Por ahí se trata de un ejercicio pre-reforma, o sea, anterior al 1 de enero del 2018, y también lo que hay que ver es que existen dividendos presuntos o fictos, o sea que no son aprobados por una asamblea, ni mucho menos, sino que, por ejemplo, vino el dueño, el accionista, Juan Pérez, y se llevó 500.000 pesos. Y bueno, eso se considera en principio, un dividendo presunto o ficto, y tiene el mismo tratamiento que los dividendos, que como ustedes saben están hoy grabados a la tasa del 7%, y quien tiene que actuar como agente de retención es la sociedad respectiva. Pero si no hubiese utilidades susceptibles de ser distribuidas, recuerden que todos estos conceptos de dividendos fictos o presuntos en realidad deben considerarse como disposición de fondos en favor de terceros. Bueno, o sea que vamos a ir pasando esto. Las presunciones de dividendos es algo que complica muchísimo. Recuerden que los sujetos involucrados acá tienen que ver con sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, SAS, SAU y cierto tipo de fideicomisos. Todos esos son los que están en el mundo de que cuando distribuyan dividendos utilidades van a tener que retener el 7% actualmente, y todos esos están en el mundo de que les puede llegar a caber la figura de disposición de fondos o bienes en favor de terceros. Pero nosotros estamos hablando de personas humanas. Las personas humanas pueden estar en la tercera categoría, por ejemplo, un profesional que complementa la actividad profesional con una actividad comercial, sanatorios, o el caso del veterinario, que además de curar a los animalitos de Dios, por ahí vende productos, digamos, veterinarios, vende doggy o vende, no sé, juguete para perros, y entonces si complementa la actividad profesional con la actividad comercial, con esta actividad que es comercial, todo cae bajo las garras de la tercera categoría. ¿Sí? Bueno, y hay algunos dictámenes, cuándo complementa, cuándo no, tendría que tener una cierta significación. Si vendió 2 bolsitas de doggy, obviamente no, pero si tiene un negocio, evidentemente sí. Entonces, tercera categoría imputa por lo devengado. Acá el tema principal de la tercera categoría es Juan Pérez, que tiene, por ejemplo, además por ejemplo, ser profesional y obtener renta de la cuarta categoría y alquilar 2 locales y obtener renta de la primera categoría, supongamos que Juan Pérez también es un pequeño productor agropecuario. Entonces, si es pequeño productor agropecuario, tiene una empresa unipersonal, estamos suponiendo eso. Si tiene una empresa unipersonal, las rentas que obtenga de esa empresa unipersonal están en el mundo de la tercera categoría, imputan por lo devengado. En cuarta categoría, muy rapidito, este tema de que la desvinculación laboral con la causa Negri, Fernando Horacio, que es fallo de corte, que reafirmó unos fallos anteriores, que eran de Lorenzo y Cuevas, pero Negri es más amplio, porque toda desvinculación laboral, cualquiera sea el motivo de la desvinculación, la renta se considera no gravada fuera del ámbito de la imposición por haberse extinguido, digamos, la fuente productora. Se extingue la fuente productora, es una desvinculación, y entonces no corresponde la gravabilidad para las personas humanas, donde está todavía este concepto de que lo que está grabado es el rédito, el fruto, y debe haber una fuente productora habilitada. Acá hay una pérdida de la fuente productora, y esto entonces no está grabado. Pero, siempre hay un pero, la reforma de la ley 27430 decidió grabar expresamente determinados conceptos para determinadas personas, y tienen que ver con los directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas. Entonces, en el caso de desvinculación de directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, lo que cobren por esa desvinculación está expresamente grabado, y solo para ellos, y en la medida que se cumplan las condiciones. Se ha escrito ríos de tinta sobre esto, porque la norma fue poco precisa, trataron de precisarlo un poco mejor con el decreto 976, bueno, me habla del periodo desempeñado, 12 meses inmediatos anteriores, y fundamentalmente la discusión está en qué se entiende por posiciones gerenciales. Jefe de impuestos, gerente de impuestos, es el nombre del cargo, es la actividad desarrollada, cuando están desarrollando posiciones que involucren toma de decisiones o ejecución de políticas. Seguramente va a haber conflicto con esta historia, pero tampoco es para todo importe, porque acá tenemos, primero, que tienen que ser directivos y ejecutivos de empresas
públicas o privadas. Segundo, obviamente tiene que haber una desvinculación. Y tercero, el monto. ¿Cuál es el monto? La retribución bruta mensual, tomada como base de cálculo para la indemnización, tiene que superar 15 veces el salario mínimo. 15 veces el salario mínimo para considerarse esta gravabilidad. Bueno, aquellos jubilados que hoy puedan probar esta historia de la vulnerabilidad, vieron que es un fallo muy importante, García María Isabel, de la Corte Suprema, que dice que si alguien es vulnerable por razones de edad o de enfermedad, bueno, entonces no corresponde el impuesto a las ganancias, y acá María Isabel probó la vulnerabilidad, obviamente no era de la mínima, ¿no? Estamos hablando de una cifra significativa que le tuvieron que reintegrar o devolver porque ganó juicio tan importante, fallo de corte, así que le tuvieron que devolver los importes retenidos por probar la situación de vulnerabilidad. En materia de amortizaciones nada ha cambiado y seguimos con toda esta historia de que no se puede amortizar valores de compra o importación por montos superiores a 20.000 pesos y 7.200 en materia de gastos de automóviles. Esto es ridículo, pero claro, en su momento eran $20.000. Hoy estaríamos hablando de 1.400.000 pesos de un valor de compra o importación de un automóvil. Al no actualizarse nunca quedó este valor absurdo y no cambió. Y la discusión siempre fue, bueno, ¿cuál es el concepto de automóviles? Bueno, hoy convendrá, ¿no? Bicicleta, motoneta, motos, ¿qué más? Monopatín y camión y utilitario. Pero si es automóvil, solo van a poder tomar el total de la amortización y el total de los gastos, lo que los taxis, remises, viajantes de comercio y similares, donde el objeto principal de la actividad grabada es el automóvil. Una catarata de fallos con respecto a esto y similares a viajantes de comercio, finalmente perdieron todos prácticamente, los APM también, agentes de propaganda médica, con este fallo de corte Janssen, también en Roux o Cefa. O sea, los APM, no, pues el laboratorio lo que hace es fabricar y vender medicamentos, no es el objeto principal de la actividad grabada, la explotación de automóviles, pero acá tenemos un fallo que puede ayudar, lo comentó el doctor Sicardi en la charla de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, una empresa que adaptó un automóvil Peugeot para el traslado justamente de semen de ganado bovino. El fisco ataca, le dice, no, este es un Peugeot, y gana el contribuyente porque era una adaptación permanente, tuvo que instalar tubos de nitrógeno, lo transformó de auto a camioneta, si ustedes quieren, a utilitario, gana el contribuyente. En materia de deducciones personales, ya que hablamos de los jubilados, recuerden que está esta norma, la ley 27346, reemplazar 6 veces haberes mínimos garantizados por la ganancia no imponible de deducción especial, pero, y siempre hay un pero, acá las limitaciones son bastante malditas porque no tiene que haber obtenido ninguna otra renta. Si por ejemplo el jubilado además alquila un departamento de un ambiente o tiene un alquiler de una cochera, fuera de la cancha por tener otra renta. Y si tributa bienes personales, no por la casa habitación, pero por cualquier otro concepto que no sea casa habitación, me queda, como también parece interesante, alquiler, inquilinos, reducir el 40% de las sumas abonadas, pero dos problemas. Primero son las efectivamente abonadas. Ahora tenemos un periodo donde no hay, no, el 2020 seguramente no hay abonadas, no hay sumas adeudadas en materia de alquileres de casa habitación. Y la segunda limitación, que es muy maldita, mire, usted no puede tener ni siquiera un terrenito en Calamuchita, no, pero yo no puedo vivir en Calamuchita, ¿sabe? No, no, ¿usted qué tiene? ¿Una cochera? Sí, ¿y cuántos hijos tiene? 8. Bueno, no puedo vivir en la cochera, lo lamento, no puede utilizar esta deducción de alquileres porque si es dueño de cualquier otra propiedad inmueble, independientemente del tipo de inmueble y de la participación que tenga, en el mismo no le corresponde la deducción por alquiler de casa-habitación. Estas son las deducciones para el año 2019, veamos la columna del centro, ¿no? Que es la que quedó, donde tenemos ganancia no imponible, cónyuge e hijo. Recuerden que solo quedaron estas deducciones personales, no hay más deducción de otras cargas, hijo solo hasta los 18 años, y que se incrementó, un incremento de un 20% que hubo en la época de Macri, en agosto, que quedó firme con la ley 27.541 para aquellos que trabajan en relación de dependencia. En materia de justificación patrimonial, esta es una de las llaves maestras de la declaración jurada, tenemos que ver si el consumo es alto o bajo, los préstamos entre familiares, el aporte de cónyuge. Si no cierra la declaración jurada, como que quien dice, estamos en el horno. Tenemos antecedentes de jurisprudencia,
cuidado con los préstamos entre familiares. Por ejemplo, acá Lanín Aarón dijo, mi tía me prestó, pero la tía vivía, no sé, en un asilo, porque la DGI puede averiguar, y averiguó que la tía no tenía patrimonio, que no tenía actividad, que no está inscripta, entonces es un invento, ¿no? Por más que tenga un contrato de pagaré, un mutuo reconocimiento de deuda, la realidad económica, la tía no tenía un solo centavo, nunca le pudo prestar. Entonces, se aplica normalmente este fallo que es muy viejo de Martino Antonio, donde dice que no hace falta entre familiares que exista un contrato, que exista un mutuo, que exista un pagaré, que exista un reconocimiento de deuda, dado el cercano vínculo familiar. Lo que hay que probar realmente es que existieron los fondos o que existen los fondos en cabeza del prestamista. Entonces, cuidado con los consumos, que pueden ser muy altos, que pueden ser muy bajos. Un consumo muy alto quiere decir que algo se olvidó de decirnos, nuestro querido cliente. Un consumo muy bajo es que tal vez no ha declarado toda la renta real. Puede haber variaciones significativas de un año a otro, como vamos a tener seguramente en el 2020, donde hemos tenido una crisis, estamos teniendo una crisis tan grande que el consumo va a bajar de manera significativa. Tenemos los antecedentes, yo no los voy a aburrir. El fisco se resiste en cuanto a rectificar el consumo. Hay fallos que son a favor ahora, pero la precaución sería, y muchachos, tratemos de que esté bien la cosa, ¿no? Que no tengamos que rectificar el consumo, porque si no, seguro que vamos a terminar con un conflicto, y vamos a tener al tribunal fiscal y tal vez lo ganemos, o en cámara, pero ¿qué significa un consumo muy alto? Que por ahí nuestro cliente no nos dijo que compró un terrenito en Tilcara, y entonces después dice, no, me olvidé de decirte, el consumo quedó muy alto, lo rectificamos. Bueno, el fisco se resiste, a pesar de que hay fallos, los últimos, Gámez, por ejemplo, Exercillán, son a favor. Nuestra idea es no llevarlo a nuestro querido cliente a un conflicto, verifiquemos el consumo. Acá tenemos una justificación patrimonial que se las voy a dejar, me parece cómo vamos con el tiempo, mal, muy mal. Me mira con cara, Mónica, una cara como diciendo... No, son las 8:47. Bien. Las 9:47, las 8:47. Bueno, entonces yo voy a pasar rápido algunas diapositivas, ¿sí? Bueno. Acá se los dejo para el hogar, una justificación patrimonial, que es el viejo truco de columna 1 y columna 2. En columna 2 uno parte del patrimonio del año anterior, todo lo que suma al patrimonio anterior va a columna 2, como ganancias grabadas y también las ganancias no grabadas y exentas, todo lo que disminuye el patrimonio va a columna 1, y en definitiva el consumo se obtiene por diferencia. Así que acá hay determinados conceptos, como ya los comentamos, amortizaciones, valor locativo, esto es una especie de imperfecto flujo de fondos, y el consumo tiene que dar algo razonable. ¿Es razonable o no razonable 2.063.650? ¿Qué sé yo? Depende del contribuyente. Puede ser muy alto, puede ser muy bajo. Tendríamos que chequearlo con las tarjetas, tarjeta de crédito, débito, también con lo que sabe el fisco de nuestros contribuyentes y de nosotros mismos, nuestros clientes, de los contribuyentes, porque hay muchos datos que están en nuestra parte. Acá solo les quería decir que sigue el impuesto cedular de la venta de inmuebles, que esto está grabado, pero es solo para inmuebles que se hubiesen incorporado al patrimonio a partir del 1 de enero del 2018. El ITI sigue, tenemos como un ITI eterno, ITI te queremos, ITI para siempre. No te mueras nunca, ITI. Porque es un impuesto muy conveniente, ¿no? El 1,5% sobre el valor de la transferencia. ¿Por qué ITI no te mueras nunca? Porque en realidad para todo el stock de propiedades al 31 de diciembre del 2017 sigue estando. Entonces cualquier persona que posea un inmueble y ese inmueble es anterior al 1 de enero del 2018, cuando lo venda le va a corresponder el ITI. Y entonces ¿a quién le cabe el nuevo impuesto cedular? Solamente para los inmuebles incorporados a partir del 1 de enero del 2018. En ese caso sí va a corresponder el impuesto cedular cuando se venda ese inmueble que se incorporó a partir del 1 de enero del 2018, la tasa es el 15%, se calcula sobre el resultado obtenido, se permite actualizar el valor de origen o valor residual por IPC y se imputa por lo percibido. Así que todo esto es lo que aparece en estas diapositivas. Básicamente es así, un ITI para todo lo viejo y el impuesto cedular para lo nuevo. Acá hay discusiones sobre si existe o no la habitualidad en venta de inmuebles, o si sigue existiendo. Este es un tema doctrinario, te lo dejo como tarea para el hogar. Lo que no hay ninguna duda es que si alguien, Juan Pérez, es dueño de un inmueble rural, ese inmueble rural lo está utilizando para la explotación agropecuaria unipersonal, no corresponde el impuesto cedular. Lo que está diciendo acá el decreto reglamentario es que esto antes, ahora y siempre
el inmueble forma parte del activo del patrimonio neto de la empresa unipersonal, cuando lo vende, esto es una ganancia de la empresa unipersonal, va por lo devengado y aplica la escala progresiva del artículo 94 de la ley. Era, es y será así. Acá tenemos los ejemplos. Para tratar de zafar la empresa unipersonal del tema de ganancias, que es catastrófico, ITI versus ganancias, el día y la noche, el agua y el aceite, River y Boca, cuidado, catástrofe, porque es 1,5, pero ganancias muchas veces es el 35%, pues es el escalón máximo del monto de venta, porque el costo es despreciable y no te permiten actualizarlo, salvo que hayas optado por el revalúo impositivo, que nadie optó porque era carísimo y muy malo. Entonces, la forma de salir de una empresa unipersonal sin pagar ganancias por la venta de inmueble es el famoso ex artículo 72, hoy 133 del decreto reglamentario, ¿sí? Tiene que haber transcurrido más de 2 años desde el momento de la venta, de haber cesado la actividad, cesar la actividad, dejar pasar 2 años, por ejemplo, alquilar ese inmueble y luego venderlo. Entonces ahí ya no corresponde ganancias, correspondería el ITI. En materia, esto ya lo vieron con Oscar, yo no los voy a aburrir, ¿qué es lo que cambia en materia de renta financiera? Es una discusión fenomenal vinculada con el tema de los intereses por depósitos a plazo fijo en moneda local. Parece que finalmente la interpretación va a ser que corresponde la exención para el mismo año 2019, porque vieron que no está la vigencia de la norma, entonces aplicaría a partir del 23 de diciembre, estamos hablando de intereses de plazo fijo en moneda local. Estamos hablando de intereses de títulos públicos. Estamos hablando de obligaciones negociables. Estamos hablando de intereses y resultado de la venta de títulos públicos y obligaciones negociables. Bueno, todos esos conceptos vuelven a estar exentos, pero exentos a partir de cuándo. Y ahí está la discusión, lo habrán visto con Oscar, la mayoría entiende, y esperemos que el fisco también, que la exención es válida para todo el año calendario 2019, y no a partir del 23 de diciembre. Y lo que sigue estando grabado por el impuesto cedular son los intereses de depósito a plazo fijo en moneda extranjera, y lo que sean ajustables también, esos están grabados en el 2019 por el impuesto cedular a la tasa del 15%. En el 2020 desaparece el impuesto cedular y esos intereses de plazo fijo en moneda extranjera y con cláusula de ajuste van a estar grabados en función de la escala progresiva. Así que acá tienen toda la historia esta, que ya un poco la vieron, cómo era, cómo es, cómo va a ser en el 2020. En materia de bienes personales, y les juro que ya termino, en estos 5 minutos veremos cómo hacemos para arreglarnos, el impuesto sobre los bienes personales lamentablemente llegó para quedarse. Con el blanqueo muchos pensaron, y bueno, este impuesto tiende a desaparecer, porque recuerden que había una disminución progresiva, teníamos la tasa del 0,75, 0,50 y 0,25, aquellos que inclusive fueron buenos cumplidores por la ley de blanqueo no tuvieron que tributar este gravamen. Ya sabemos que grava todos los bienes que están ubicados en el país y también los bienes que están ubicados en el exterior. Los sujetos son las personas humanas y las sucesiones indivisas. Bueno, ya sabemos con el tema del matrimonio igualitario qué tiene que declarar cada cónyuge, y los menores de edad en realidad son sujetos, aunque la presenta la declaración jurada sus padres. Hablamos de la cesión de la nuda propiedad. Acá, si los padres ceden la nuda propiedad, que normalmente es gratuito, quien tienen que declarar son justamente los usufructuarios, o sea, los padres. Esto es paralelo a lo que decíamos en materia de impuesto a las ganancias. Las exenciones, recuerden que los depósitos a plazo fijo, los títulos públicos, etcétera, estaban y estarán exentos del impuesto sobre los bienes personales. Cuando hablamos de la gravabilidad, sí o no, y del impuesto cedular, es el impuesto a las ganancias. El impuesto sobre los bienes personales, exento. Bueno, los incobrables en bienes personales, acá hay fallos que dicen que no son válidos, que no hay una norma que diga que puedas considerar incobrable un crédito, o en este caso era un plazo fijo de un banco del exterior que estaba fundido. Bueno, no admitió el Tribunal Fiscal considerar incobrables en bienes personales. Si alguien cobró mucha plata en efectivo, acá un dividendo, el fisco no le puede exigir que eso lo mantenga al 31 de diciembre. Si me lo gasté, me lo gasté. Este fallo es Yeje Amado. Y acá, cuidado con esta historia, alguien puede pensar, bueno,
el 29 de diciembre tenía tantos dólares en la caja de seguridad, los puse en un plazo fijo y los retiré ese plazo fijo un mes más tarde, y me correspondió la exención, ¿sí o no? Bueno, acá puede atacar el fisco por este tema. El bienes personales es una foto, pero el fisco puede atacar porque esto evidentemente es una maniobra. Puso el dinero solo por unos pocos días en una colocación exenta, en un plazo fijo, y después lo retiró. Entonces el fisco tiene la posibilidad de atacar y de ver y de proporcionar, ¿no? En función del artículo 30 de la norma reglamentaria. En materia de evaluación de inmuebles, recuerden que los inmuebles se evalúan por valor residual versus evaluación fiscal, pero la evaluación fiscal es la del año 2017, que hay que actualizarla por IPC. Así quedó la historia. ¿Sí? Fíjense que habría que actualizar por 2.2713. 2.2713, que es la variación del IPC entre diciembre del 2017 y diciembre del 2019. En Cava, que pretendía, la AFIP pretendía considerar algo que se llamaba unidad de sustentabilidad contributiva, eso perdió no, el fisco dijo que estaba equivocado, no es que perdió, no es que hubo un fallo, y hay que tomar siempre la evaluación fiscal homogénea, que es mucho menor. En materia de automóviles, esto no es importante, lo que está diciendo el fisco es que si te compraste un automóvil en el 2015, no estaría totalmente amortizado porque no se habría cumplido el quinto año. Uno cuenta 2015, 16, 17, 18, 19, ¿estaría totalmente amortizado? Bueno, para el fisco no. El fisco dice, no se cumplieron completos los 5 años. Una pavada, pero es así. Es así para el fisco. Y en materia de responsables sustitutos, y acá ya terminamos, ya dijimos cuáles son los cambios, porque vuelve a existir la alícuota del 0,50. Recuerden que del 2016 al 2018 se aplicaba el beneficio de buen cumplidor, y bueno, se acabó, ¿no? O sea, el beneficio de buen cumplidor se acabó. 2019, ya dijimos, vence ahora no más, entre el 11 y el 17 de junio, esta responsabilidad sustituta es el 0,50. ¿Sobre qué balance? ¿Balance histórico, balance ajustado? Obviamente hay antecedentes de este tema, es sobre el balance contable. El balance contable es el ajustado por inflación, y la tasa es del 0,50%. Y acá tenemos fallos antecedentes. Cuando quisieron aplicar sobre balance histórico, las empresas perdieron. El patrimonio neto del balance ajustado. Los fideicomisos también tienen que actuar, pero es un poquito distinto. Acá es el fiduciario que tiene que actuar como responsable sustituto sobre el total de bienes del fideicomiso. Voy a compensar. Entonces, la verdad que como me da como 70.000 pesos, puede ser una cifra significativa, hay que ver cuánto es el patrimonio neto de una sociedad, ¿sí? Sobre el balance ajustado, me puede dar 70.000, 100.000, no sé, depende, ¿no? O más. Y compenso, porque tengo un saldo de libre disponibilidad en el IVA, o tengo un saldo a favor de impuesto a las ganancias del año anterior. Bueno, el fisco siempre se negó a esta compensación. Tenemos una catarata de fallos para un lado para el otro. Hay fallo de corte, rectificación a Rivadavia, que dice que es perfectamente compensable. El fisco cambió la resolución general, hizo trampa ahí, diciendo, bueno, no es compensable porque lo digo yo en la resolución 3175, los últimos fallos son a favor del contribuyente. Yo la verdad que no creo que esto lo permita el sistema, ¿no? Pero si no, uno debería compensar, porque los antecedentes son todos a favor de la compensación. Y ojo que en algunas empresas son cifras muy significativas. Las modificaciones de la ley 27.541, esto ya lo vieron con Oscar, los que cambiaron el criterio, se fueron a otro domicilio, no les sirvió para nada, porque antes se regía bienes personales por el criterio de domicilio y cambió por el criterio de residencia, que es el mismo del impuesto a las ganancias. Esto es la ley 27.541. Las alícuotas un poco ya las hemos comentado. Fíjense que se está por eliminar el impuesto a los bienes personales, o así se decía, o iba a quedar una tasa de solo del 0,25%. Sin embargo, tenemos que se modificó dos veces se modificaron las escalas. Finalmente la ley 27.541 estableció una escala para los bienes ubicados en la Argentina, con un escalón máximo del 1,25%, pero como si esto fuese poco, tenemos la alícuota diferencial para los bienes que están ubicados en el exterior, que llega la tasa al 2,25%. Esto ha sido muy criticado, es lo que hay. Estaba la posibilidad de repatriar, pero bueno, pocos lo han hecho, o algunos lo habrán hecho, para evitar
el tema de esta alícuota superior. Fíjense, 2,25 contra 1,25 en el escalón más alto, es un 1% adicional. Entonces, bueno, esto ya lo vieron también, para determinar cuál es la alícuota a aplicar por los bienes en el exterior, hay que sumar los bienes en el país más los bienes en el exterior, para ver en qué escalón uno cae. La mayoría obviamente cae en el escalón más alto del 2,25%. La excepción de pagar la alícuota incrementada es si no existen más bienes del exterior, porque los traje en el país, algún valiente los trajo, entonces no tiene más bienes en el exterior, o hizo la repatriación, que era repatriar como mínimo un 5% del total de los activos financieros del exterior. Bueno, ¿cuáles son los activos financieros del exterior? La moneda extranjera, participaciones societarias y participación o derechos en fideicomisos. Se inventó un pago a cuenta, esto ya fue, como dicen los chicos, ya venció, venció prorrogado el 6 de mayo del 2020, para aquellos sujetos que poseían bienes en el exterior, tuvieron que efectuar este pago a cuenta, cuyo vencimiento prorrogado fue el 6 de mayo, había una tablita para determinar el pago a cuenta. Son las 10 horas y 3 minutos, ¿no? Corrimos un poquito, pero la idea era hacer un Llegar a ver todo. raconto de algunos temas de ganancias y bienes personales, también mencionar las novedades en cuanto a prórrogas y en cuanto a algunas modificaciones, que la verdad que vivimos dentro de una burbuja permanente de cambios y novedades. Veremos cómo sigue esta historia. Y bueno, no sé si tenemos algunos minutos o alguna pregunta. Tenemos algunas preguntitas que nos han dejado. Una es, ¿cuál sería el tipo de cambio dólar-peso para aplicar en las declaraciones juradas? Bueno, yo no sé si finalmente el fisco lo publicó, ¿no? Esto tiene que ser el tipo de cambio comprador Banco Nación fecha de cierre, el 31 de diciembre. Pero es el tipo de cambio que publica normalmente la FIP en la... que entiendo que algunas cuestiones figuraron finalmente en materia de bienes personales, evaluaciones, etcétera, y otras todavía estaban faltando, y la verdad que no me acuerdo cuál es el tipo de cambio que era el 31 de diciembre, pero hay que buscarlo y es el que publica la FIP. Bien. Y después otra pregunta que nos dejaron es los plazos para cumplir los requerimientos que los productores agrícolas están recibiendo para informar los rindes de cosecha fina y gruesa, ¿también estarían suspendidos hasta el 6 de julio, no sería? 7 de junio. Y en principio debería estar suspendido como todas las suspensiones que ha establecido el fisco. Yo no sé si para ese caso en particular pedirán que se cumpla, ¿no? Pero me parece que sería como una discriminación vinculada al sector agrícola, que no es raro que ocurra, ¿no? Porque el sector agrícola está en la mira, inclusive siguen saliendo normas vinculadas. Me había pasado el amigo y colega Alejandro Sancaglini, que han salido unas comunicaciones de Banco Central, vinculados también a temas de tratar de que se agilice la liquidación por parte de los productores de los dólares, así que está bastante en el candelero todo lo que hace al sector agrícola, con todo lo que ya sabemos y con algunas cosas que son bastante lamentables, ¿no? Como lo que ha ocurrido con los silobolsa y demás. Así que yo no sé si en este caso también debería estar todo prorrogado. Sí, Debería estar todo. acá sí, participantes comentan que sí que está, que en su opinión está suspendido el plazo del requerimiento, y por otro También lado también nos comentan que está publicado el tipo de cambio 59,69. claro, por eso lo publicó la FIP, Claro, así que le agradezco a la colega que me hace el recordatorio, 59,69, ¿sí? Así que ese es el tipo de cambio que hay que considerar. Sí, sí. Eh, bueno, si hay alguna pregunta adicional o algo sí, para las ver pueden más en enviar. detalle, lo manejamos por mail, Exacto, como nos hacemos pueden enviar sus habitualmente. preguntas, exacto, las preguntas que surjan a posteriori de esta charla. Nosotros le vamos a estar enviando igual la presentación por mail, y las preguntas que surjan a posterior las pueden enviar a info@mutualdan.com.ar o al chat donde reciben las invitaciones para las charlas.
Antes de cerrar, y bueno, quería agradecerte, Osvaldo, por la charla, fue muy clara. Quería recordarles que como una charla extraordinaria tenemos este viernes a las 16:30 el licenciado Sequiaro, que va a reforzar y a tratar de nuevo el tema de la circular del BCRA a las 7030 con sus implicancias para el sector agropecuario. Y pueden encontrar el link de acceso a esta nueva charla programada para este viernes 5 de junio a las 16:30 en la página de Mutualdan, www.mutualdan.com.ar, y también pueden pedirnos el acceso a través del chat con el cual nos manejamos. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias. Damos entonces por finalizada esta charla y nos estaremos viendo en breve. Bueno, no, gracias a vos, gracias a todos por haberme escuchado. Eh, Nos estaremos viendo en otra charla, cuidémonos mucho en esta época complicada y bueno, será hasta cualquier momento. Gracias. Que tengan buenos días. Cerramos entonces la sala.